la carga y los montos de los delincuentes la hacían. Pero, ¿qué pasa con las armas? ¿Cómo llegamos a este nivel en la humanidad con las armas? ¿Qué pasa con las armas? ¿Para qué están las armas? ¿Para qué se justifican muchas veces las armas? Se justifican para mantener el orden, pero bueno, cuando estamos viviendo en una situación como la de nuestro país, donde el orden ya se ha perdido, el orden no existe, no hay orden en ningún lado, vemos que suceden cosas y nos ponemos frente a un espejo. Ayer con la pastora Julia, mi esposa, hablábamos y veíamos lo que está pasando en Guatemala con el presidente Bukele, este hombre que todos decían, ¿para qué te metiste a gobernar? Vos sos un tipo que sos empresario, multimillonario, no necesitas el poder, no necesitas nada. Y él contesta y dice, porque yo quiero hacer el cambio para mi país. Él es cristiano, él es creyente, es más, el siervo de Dios en una iglesia. Y él dice que las armas fueron las que llevaron a Guatemala al gran desorden que tenían, estaban gobernados por El Salvador, que estaban gobernados por las maras, o como se llaman en otro lado, las pandillas. Y qué mal que habían hecho las armas. Y él dijo, yo no voy a utilizar las armas, pero sí voy a utilizar el castigo. Vamos a empezar a castigar a esa gente, la vamos a empezar a hacer sentir lo que siente el ciudadano común. Y ahí es que este hombre empieza a gobernar y empieza a tomar medidas que obviamente en todo este mundo que está tan retorcido el sistema, que dice que pobrecitos los muchachos, ¿y por qué vos lo mataste al ladrón? ¿Le preguntaste si el arma era verdadera? O sea, estamos en esa, no me estoy burlando, sino que estoy haciendo la acotación como estamos hoy, ¿no es cierto? En la actualidad, en el mundo entero. Y un poco más, falta que si queremos llevar a alguien preso, lo agarramos de la mano y se lo llevamos al comisario. Acá está, con esa arma que tiene ahí, dentro de mi casa, decirle, falta eso. Porque esperan que no haga eso, pero uno no se puede defender, porque si no, estamos al horno. Hay gente presa por haberse defendido de un intento de homicidio por el asalto. Entonces, uno no sabe qué hacer. Entonces piensa en las armas. Y están pidiendo en Estados Unidos, están pidiendo más liberación para portar armas. La gente tiene armas, ahora la están pidiendo más. Y ahora se alzó acá en la Argentina, hace apenas una semana o dos, no llega a 2 semanas, yo por mi actividad y por mi cargo a nivel nacional con la profesión en la que yo ejerzo, soy el presidente de esa asociación, me llegó una nota y un pedido para firmar donde las gestorías del país que manejan dinero, los mandatarios nacionales del Ministerio de Justicia de la Nación, como soy yo, que podamos portar armas, o por lo menos tener un arma dentro de la oficina, del hogar o del vehículo, no andar en la calle con el revólver acá puesto, eso no, pero sí poder tenerlo. Y la pregunta es, ¿de qué sirve? ¿Quién te puede contestar eso? ¿De qué sirve poder tener un arma? Para mí nada. Para nada. Muy bien, digo, para nada. Para nada. Porque el arma, de tiempos antiguos, cuando el hombre empezó a usar el garrote, lo único bueno que hacían cuando se casaban, que pegaban garrotazo a la mujer, daban los pelos para la derecha, y después, ahí se tergiversó todo. Pero bueno, esa era la única buena. Después, el arma sirvió para muchas cosas. El hombre la usó para cazar, la usó para defenderse de las bestias que habían en el campo, pero la empezó a usar para hacer daño a sus congéneres, a su prójimo, y ahí es donde se empezó a desvirtuar todo. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a las armas? ¿Cuáles son las armas que el pueblo de Dios debe usar? Estamos en un tiempo en donde, triste y lamentablemente, muchos pastores conocidos y amigos han dejado de predicar un poco
el tema de las armas espirituales dentro de la iglesia. Y tenemos testimonios, sobrados testimonios que podríamos contar acá, de personas que han sido enfrentadas con armas de fuego, que han respondido con la palabra, con armas espirituales y han salido victoriosos. En mis comienzos, cuando conozco al Señor, que lo conozco porque empiezo a estar de novio con esa señora que está ahí. Empecé a ir a ver a Don Diego y me daba una esquina, ¿no? Hasta que entré. Y ahí conozco una persona que decían, y más loco, el loco de atar. Y ahí conocí al tío Antonio, tío de ella. Un evangelista, pero esos evangelistas locos, pero locos en serio, pero un evangelista convencido de que Dios tenía todo el poder de todas las cosas y que a él nada, ni nadie lo podía tocar. Gloria a Dios. Que si alguien lo tocaba era por voluntad del Señor, porque si no, no lo podía hacer. Y me contaba un día en esa época, aquellos años, estoy hablando 44, 44 años atrás, estábamos recién casados, y el tío Antonio vivía en la línea sur, falleció hace poco, de Ciervo. Él vivía en la línea sur, Tacubasi para abajo, y viajaba a Bahía Blanca, y venía. Y en esos viajes en el tren, porque era el tren lo que no era otra cosa, que tomar el tren, en esos viajes en el tren él aprovechaba a predicar, él aprovechaba a evangelizar arriba del tren. Y me contó, en ese viaje me contó y me dice, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó, tío? Y me encantaba sentarme y escucharlo, ¿verdad? A mí cuando él hablaba, y me dice, venía sentado en el tren, venía un hombre adelante, y empecé a mirarlo y le vi en los ojos, dice algo tan feo, tan triste, y le empecé a hablar de Cristo y me dijo, callate la boca, no me hables más de esas cosas de la iglesia, porque si no te va a ir mal. Y yo le seguí insistiendo, le empecé a hablar del amor de Dios, y que no importaba lo que en su vida había pasado, y me siguió diciendo y se me enojó. Y cuando se me enojó, más le insistí. Y cuando más le insistí, sacó un revólver. Y me lo puso así. Estábamos sentados de frente y me lo puso así. Y amartilló el revólver. Y me dijo, una palabra más y te vuelvo la cabeza. Yo me quedé mirando porque seguramente guardó el violín y lo tocó más. Dice que lo único que le dijo, no importa. Podés matarme si el Señor te lo permite, pero si un cachito así mío queda vivo, te va a seguir diciendo que te ama. Dice que el hombre se quebrantó, guardó el revólver, se le empezaron a caer las lágrimas y le pidió que por favor se sentara en los lados que no aguantaba que estuviera sentado. Entonces él le dijo, bueno, no importa, me corro, pero voy a orar por usted. Esas armas son las que la iglesia ya no esgrime. Las armas que nosotros tenemos que escribir, 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese lo que dice, nuestras armas no son carnales, son poderosas en quién, en Dios. Pero a mí me gusta cuando dice, llevando cautivo todo pensamiento ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Fíjese, usted tiene promesas. Todos tenemos promesas. Yo siempre digo, cuando nosotros entramos, cuando nosotros nos convertimos y empezamos a estar en la presencia del Señor y militamos, por decirlo de alguna manera, en una congregación, ¿qué pasa? Tenemos una chequera que Dios empieza a dar cheques. Cada
promesa es un cheque que Dios nos da. Ahora hay que hacerlo efectivo. Pero para hacerlo efectivo tenemos que ir a donde? Al banco de Dios. No lo podemos hacer efectivo en cualquier lado. Ahora, para hacerlo efectivo en el banco de Dios, para entrar al banco de Dios, hay que ser miembro de ese banco. Porque si no, no puede entrar a ser efectivo ninguno de esos cheques. Las promesas que Dios dejó en su palabra es para todos. Pero hay que tener una membresía para entrar a ese banco. Efesios capítulo 6, el verso 12, fíjense lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Usted cree que cuando ese, vamos a decir delincuente, pero esa pobre alma que anda dentro de esa persona delinquiendo y armada y haciendo daño, ¿usted cree que realmente usted está enfrentando a esa persona? ¿Usted está enfrentando nada más ni nada menos que un demonio? Amén. Cuando uno ve a una persona que realmente está desencajada es porque los demonios la han turbado. Y no necesariamente solamente una persona que va armada, nos podemos enfrentar con una persona que está intoxicada. Esa persona también estamos enfrentando un demonio. Las drogas hacen cada cosa dentro de las personas que es tremendo. Y no estoy hablando solamente de las drogas duras que le llaman, estoy hablando de las drogas comunes que están todos los días y que son naturales y que pasan, total, es algo común. Gente que toma cerveza por demás, toma vino por demás, una cerveza, un vino de vez en cuando, sí, de vez en cuando, ahora de vez en cuando un rato, de vez en cuando más un rato, me tengo calor. No. Y ahí es donde el diablo empieza a hacer su trabajo. Una vez discutía con alguien y me decía, lo que pasa que los receptores, escuchen lo que dice la ciencia, ¿no? Los receptores nicotínicos le piden al cuerpo que hay que fumar para poder ingresar nicotina, y los receptores etílicos le piden al cuerpo que consuma alcohol. Mentira del diablo. No hay receptores, no existen. Son demonios. Son demonios. Así es. Aunque usted no lo crea, le digo, son demonios. Y si son demonios, hay que enfrentarlos. Y no lo tengo que enfrentar con un arma para ir a matar a ese pobre chico que entró a robar o que está delinquiendo porque está desencajado y está llevado por un espíritu. Tengo que ir con armas espirituales. Pero la iglesia no practica las armas espirituales. No practica las armas espirituales. Por eso el mundo se está perdiendo. Por eso murió ese chico ahí en la esquina. Por eso ayer a las 7 de la mañana le contaba al pastor, 7 de la mañana me despertaron los disparos ahí afuera en la calle donde yo vivo. Por eso, porque la iglesia está dormida. No está muerta, dijo el Señor, solamente duerme. Pero hay que despertar. Las armas del mundo, generalmente las armas del mundo, tales como, escuchen, el ingenio, hablando de armas espirituales, ¿no? Porque el mundo también tiene armas espirituales. Y se crea que solamente tiene armas de fuego y armas blancas. Y las armas usan muy bien. Las armas del mundo, ingenio, el talento, escuche, la riqueza, la capacidad de organización, la elocuencia, la propaganda, el carisma, la personalidad, tantas, podemos estar nombrando un montón de armas espirituales que no figuran en la palabra, pero sí las tiene el mundo y las usa. ¿Saben la cosa? Esas son insuficientes para derribar la fortaleza de Satanás. Y esto que les nombré es lo que está haciendo la iglesia. Hoy la iglesia se dedica ¿a qué? A tener personas ingeniosas, a ver los talentos que podemos utilizar.
Si alguien tiene riquezas o la iglesia se hace rica, es mejor porque podemos abarcar más. Si tenemos capacidad de organización, organicemos todo, porque con todo organizado, porque si no, no hacemos nada. No hacemos nada porque no se organizamos. Elocuencia, gente elocuente. Si no tenemos gente elocuente, no llegamos a nadie. No, se llega a las personas y se llega al necesitado diciéndole: Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. Ese es el mensaje. Gloria a Dios. Cristo salva, Cristo sana, te liberta. Ese es el mensaje. Amén. Amén. Ese es el mensaje hoy en día. La propaganda, podemos ver propagandas evangelísticas o evangelásticas, le digo yo, tremendas. Y a mí me llama la atención. Yo un día me enojé con un pastor de acá de la ciudad de Neuquén, que trabajamos hace unos años con él, por aquel lado, porque habían mandado a hacer una ficha y íbamos a hacer una campaña, y decía: gran campaña evangelista, Cristo sana y salva, con el gran evangelista, con el pastor así de grande. Y decía: Jesucristo te ama, cuando terminaba toda la propaganda. Al revés, esas propagandas la iglesia la está haciendo. Carisma, personas carismáticas. ¿Qué es una persona carismática? Una persona carismática es aquella que puede llegar, esa persona que tiene la capacidad, que muchos no tenemos. Claro, cae bien, es como el gato, cae para todas partes. En todos lados lo aman. Che, qué bueno, mirá cómo habla, mirá cómo se presenta, mirá cómo anda, che, qué lindo. Vamos con él, y lo siguen, decimos así. La personalidad, personas con personalidad dentro de la iglesia. Una vez me dijo este mismo pastor, me dice: cuando estés arriba de la plataforma predicando, fíjate que no tengas una llave en el bolsillo, que no tengas monedas en el saco, que no te... Digo, ¿por qué no? La personalidad de la presencia es todo. La estampa arriba de la plataforma y atrás del púlpito es importante. ¿Se dan cuenta? Empezamos a dejar de lado lo que Cristo nos enseñó. Y la iglesia hoy está así. La iglesia de Cristo está así. Y las verdaderas armas para destruir los baluartes de injusticias y falsas enseñanzas, solamente sabe quién la da. Dios es el único. No hay nadie más. Y yo quiero que veamos 2 puntos. Nada más, 2 puntos. Vamos a hacer cortita la predicación hoy. Son poderosas porque vienen de Dios. Ahora, ¿cuáles son? Alguien que me lea Efesios 6, versículo 11 al 18, por favor. Vamos a empezar a ver cuáles son las armas, esas que vienen de Dios y que son tan importantes. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Espiritual. Y en 1 Tesalonicenses dice:
Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está detallando una armadura espiritual tremenda. Y el yelmo era el casco que usaban los soldados en aquella época. ¿Y por qué le dice usen el yelmo de la salvación? Tengan su mente guardada en Cristo. Dice, llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos cautivos a la misma presencia de Cristo. Porque en esa obediencia donde nosotros metemos todos nuestros pensamientos, lo guardamos con ese yelmo de la salvación. ¿Por qué lo llama yelmo de la salvación? Porque usted tiene que estar seguro que usted es salvo. Amén. Gloria a Porque Dios. usted es salvo. Amén. Tiene que tener esa seguridad. Y cuando usted es salvo y usted creyó en la palabra de Dios, cuando usted recibió el Espíritu Santo, cuando vino Cristo a su vida y usted aceptó la sangre, le voy a decir una cosa. De ahí en más el diablo no lo puede tocar. Nunca, jamás, a menos que usted se lo permita. Y ¿sabe qué? Cuando usted enfrente cosas espirituales, reprenda al diablo. Use la palabra de Dios. Yo siempre me gusta dar la enseñanza de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Cuando, ya lo he dicho acá, Ezequiel estaba y el Señor le dijo, vení que te voy a mostrar algo, y le mostró un valle de huesos secos y lo enfrentó a los tres poderes. Y le dijo, ¿qué ves? Y lo enfrentó al poder de la realidad. Y él dijo, no, veo un desastre, todos huesos muertos. El poder de la realidad. ¿Cuál es tu realidad? Y después Dios le dijo, bueno, ahora te voy a enfrentar a otro poder. Usa mi palabra y decide que dije yo que vivan. Y fui y hablé como se me había dicho y estaba hablando cuando de repente, como empezó a temblar y se juntaron los huesos, se armaron los huesos, se llenaron de piel, de ojos, de pelo. Y Dios le dijo, ahora te voy a enfrentar a otro poder, el poder del Espíritu. Decide que sople de los cuatro puntos de la tierra para que estos vivan. Y estaba aún yo hablando, así como se me había dicho, un trueno y empezó a temblar todo y un viento recio sopló y les dio vida, después un ejército grande. Gloria a Dios. ¿Lo pueden creer? Amén. Yo lo creo. ¿Qué quiere que le diga? Yo a Dios le creo todo. Y cuando Dios se enfrenta al poder de la palabra, es ahí donde nosotros tenemos la victoria. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue tentado cuando salió del ayuno? ¿Qué fue lo primero que le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, mira estas piedras que se conviertan en pan. Estaba predicando. Le predicó. El diablo conoce la palabra, pero Cristo le habló con la palabra y lo refutó y él se tuvo que ir. Esa es la forma de usar las armas espirituales que Cristo nos ha dado. Empleándolas contra el diablo y la victoria de la iglesia. Y Dios mismo se va a manifestar con poder a través de la iglesia. ¿Y saben cómo se va a manifestar? Miren la lista. Salvando pecadores. No sé si a usted le interesa. Expulsando demonios. Gloria a Dios. Va a santificar a los creyentes. Va a bautizar en el Espíritu Santo. Y va a sanar enfermos. Gloria a Dios. ¿Cuánto hace que no ve estas cosas? ¿Cuánto tiempo hace que no ve estas características de la iglesia en función? Esta mañana temprano, cuando me levanté en mi devocional y estaba preparando esta palabra, vino a mi mente un montón de recuerdos de atrás y cuántas cosas maravillosas Dios había hecho. Y me hizo recordar milagros y me decía, recordar cuando pasó esto, recordar cuando pasó aquello. Yo decía, ¿por qué me hacen recordar? Si bien yo me gozo de esas cosas porque eran milagros tremendos en los cuales el Señor me usaba para hacer esos milagros. Y sí, le digo, yo me contento, Señor. Y me decía, ¿por qué no estás haciendo ninguno de esos ahora? ¿Se da cuenta?
estamos parados, estamos dormidos. Una iglesia dormida no produce milagros. Segundo punto, es muy común que las congregaciones de este tiempo se vean tentadas a enfrentar al mundo por sus mismas armas. Lo que hablábamos recién. Mire, yo hice una listita chiquitita para no hacerlo muy largo. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos en la iglesia de hoy en día? Sabiduría humanista. Sabiduría humanista, no sabiduría de Dios. Filosofía. ¿Saben lo que es la filosofía? Bien. No sé. Filosofía. Esta es una clase. Conjunto de reflexiones sobre la ciencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, no espirituales, especialmente sobre el hombre y el universo. La filosofía propiamente nace con los primeros pensadores griegos. ¿Cuál era el otro? Psicología. Sí, con la psicología es feriado, que llegue las vacaciones, es la ciencia que estudia los procesos mentales. Yelmo, para mantener la salvación. Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. No hablamos de espiritualidad. Se usa el manual de la psicología. Es una manera de sentir, de pensar y de comportarse de una persona o una colectividad. No hablo nada del espíritu. ¿Saben quién es el padre de la psicología? ¿Quién lo conoce? Sigmund Freud. Bien. ¿Saben quién era Sigmund Freud? Sigmund Freud era un médico en aquellos años oscuros de Inglaterra. Y Inglaterra, Francia, estaban en esa explosión de nuevas cosas, de las facultades de medicina empezaban a hacer cosas nuevas. Y cuentan que este hombre era un hombre de proceder muy oscuro, ¿no? Tenía actitudes pederastas y bueno, tantas cosas más. Y él nace, o hace nacer a la psicología en base a las denuncias que empezó a tener en contra por las personas a las que abusaba, personas que violaba a veces. Tenía un cartelito bastante complicado ese hombre. Entonces él dice, bueno, pero estas personas están equivocadas, tienen un problema mental. Y le decía, bueno, pero no están locas. No están locas, pero están a un paso, habría que tratarlas. Y él empezó a idear el manual de la psicología. Por eso se le llama el padre de la psicología. Él es el que inventa todo esto. Y hoy, ¿sabe qué? En los púlpitos predican pastores psicoanalistas. Psicólogos. Hermano, ¿usted cree que un pastor que es hijo de Dios y que tiene el Espíritu Santo de Dios va a venir a traer la enseñanza del Espíritu del Padre de las tinieblas? No hay concordancia. No hay concordancia. Muchos de ellos hablan muy bien, muchos de ellos escriben perfecto. Tienen unas guías espirituales para hermanos, para iglesias muy buenas. Pero no están basados en el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia lo usa. Atracciones emocionantes. ¿Cuántas vemos de esas? Entramos a una iglesia y cuando queremos acordarnos de que estamos adentro de un boliche. O hacen una movida, dicen, bueno, vamos a hacer una movida en el parque central o en el caché. Resulta que cuando vamos no hay diferencia con los recitales que hacen en el mundo. Promesas de prosperidad. El famoso evangelio de la prosperidad. Ponga 10.000 porque Dios le va a dar 100.000. ¿Nunca lo escuchó? El evangelio de la prosperidad. ¿Sabe que en la palabra del Señor hay un solo pasaje
en toda la Biblia que habla de prosperidad. Es el único donde Dios dice que vas a ser próspero. Y anótelo, así lo lee después en su casa, del Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14. Versículo 1 dice: si vienes de poner por obra todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, si vienes de poner por obra todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, y estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Gloria a Dios. Me cansé de estos 45 años de escuchar: hermano, corra atrás de la bendición, corra atrás de la bendición. No, Señor, yo no corro porque la bendición me viene empujando. Porque lo dice el Deuteronomio y es palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice: haz lo que yo te digo que hagas, y todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Amén. Amén. Gloria a Dios. El reino aquí y ahora. Otra cosa que están predicando: el reino aquí y ahora. El reino aquí. No, hermano, la palabra dice que el reino va a estar allá y vamos a reinar allá y no ahora, porque ahora todo esto tiene que pasar. Y como decía la palabra que predicaba la pastora anoche, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Así es, Señor. Porque el cielo y la tierra que estaban no fueron más. No es aquí y ahora. Aquí y ahora es la batalla, es la guerra, es el prepararnos para estar en el reino que vamos a estar. Si es que lo merecemos, Amén. hay que entrar, hay que estar vestidos. ¿Se acuerdan de la predicación del vestido de boda? Si no, no podemos entrar. Espectáculos. Oh, ¿cuántos espectáculos? Una vez, no sé, hace unos años atrás ya, unos pastores parientes, ahora ya están ancianos, ya han renunciado a la misión donde estaba, pero bueno, no dejan de ser pastores, siguen predicando y mandando por todos lados. Y tenían su hijo más chico, nosotros lo fuimos a visitar allá en la ciudad de Bariloche, y me llamó la atención que en un momento del culto aparece el hijo con cuatro amigos de la iglesia a bailar reggaetón cristiano. Y los pelos así, parecían un pan, los pelos en la nariz se me salían así. Porque eso no es de Dios, hermano. No es de Dios. Entonces yo puedo montar espectáculos, y no, porque es para atraer a aquellos que sí están en eso y van a venir para ver por qué estamos haciendo reggaetón, y ahí van a escuchar la palabra del Señor. Bueno, está bien. Vamos a abrir un cabaret cristiano para todos los que les guste el cabaret. Total, con esa filosofía podemos hacer todo. Ay, no nos olvidemos de abrir casino exclusivamente para cristianos, para que todos los que vayan, que son cristianos, que vamos a predicar. ¿Sí? Ah, no nos olvidemos de la cervecería. Una pinta para aquellos que no cristianos no, si hacen una pinta más gratis. ¿Y conoce el evangelio? O sea, ¿todo es válido? No. No. Por eso digo, la iglesia ha perdido la capacidad de usar las armas espirituales que el Señor nos ha dejado. Yo creo que hoy por hoy nosotros tenemos que acostumbrarnos a empezar a buscar las sendas antiguas. Creo que la palabra dice: preguntad por las sendas antiguas por las cuales hay que andar. ¿Por qué dice las sendas antiguas? Porque por ahí todo dice: nada, lo que pasa es que el tiempo antiguo, el tiempo de antes siempre fue mejor. Bueno, sí, lo decimos nosotros, que ya estamos, ya somos de la tercera edad. Bienvenido, pastor, llegó a la tercera edad. Voy a entrar a la tercera edad, felicito. Bien, los que estamos en la tercera edad decimos: ¿el tiempo nuestro era mejor o no? Carlos, ¿qué me dice, pastor? Era mejor. Pero estos chicos de hoy, cuando tengan nuestra edad, los chicos de hoy van a decir: ah, mi tiempo era mejor. Siempre vamos a decir que los tiempos pasados fueron mejor. Pero eso, dice la palabra de Dios, que no es hablar con sabiduría. ¿Por qué? Dice que cuando uno dice algo así, como eso, en todo tiempo al único, no se está hablando con sabiduría. Y lo que nosotros tenemos que buscar son las primeras obras. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva
Estamos a punto de salir a predicar a las barras como lo hacían antes. Volvieron al primer amor. Eso es lo que está buscando el Señor. Personas que digan, Señor, me planté acá porque creo que me desvié. Y como decía la predicación anoche, en Apocalipsis dice, mira por tanto de dónde has caído. Haz las primeras obras. Vuelve a tu primer amor. Y ahí la iglesia se levanta. Porque todas estas cosas que hemos nombrado, eso aparta a la iglesia de la oración ferviente, de la dedicación a la palabra. Ya no se lee, ya no se estudia. Si se acuerdan ahí cada una vez o dos a la semana leen un versículo. Y lo más triste, que lo aparta del evangelismo con poder. La iglesia nació para hacer evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Evangelismo personal, evangelismo multitudinario, evangelismo es decirle a la gente que hay un evangelio de poder, que son buenas nuevas de salvación para todos aquellos que quieran aceptar la sangre de Cristo como remisión de sus pecados. Ese es el evangelio, no es nada difícil. No es necesario ser un teólogo, tener estudios universitarios. No es necesario haber pasado por seminarios y congresos. No, es necesario leer la palabra, dedicarle el tiempo a la palabra. Es necesario la oración con fervor en la presencia de Dios. Y es necesario creerle a Dios. Que si Dios me dice, andá y orá por ese muerto, yo voy a orar, no me importa si se levanta o no. Dios me dijo que ore por él. Amén. En nuestro viaje ahora, cuando nos fuimos de vacaciones con mi esposa, un accidente en la ruta y hubo que parar. Recién había pasado, así que paré mi auto. Mi profesión antigua era la salud, entonces estoy preparado para eso y sé que puedo ayudar, entonces paro. Y recién había llegado una camioneta de la policía, entonces le digo al policía que estaba a cargo del VA, lo he retirado, pero soltará médico. De emergencia, si puedo hacer falta, sí, por favor, me dice, ¿por qué? La ambulancia vino sin médico, ¿se puede atender? Bueno, y empecé a atender un par de heridos, la señora, el esposo, uno de los hijos, estaba bien. Y cuando eso ya estaba medio encaminado para que la ambulancia se la lleve, me dice el policía, el otro niño todavía está dentro del auto. El auto estaba, era un bollo, había dado como 6 vueltas. La mamá había salido despedida. Y el nene todavía 7 años estaba dentro del auto. Digo, bueno, vamos. Cuando vamos hasta donde estaba el auto, porque era una distancia, eran muchas vueltas, el nene estaba apuntadito así entre los dos asientos, pintadito así. Yo le digo, claro, no había forma de abrir las puertas, es un bollo. ¿No? Habrás visto algo de eso en tu vida. Y no se podía entrar. Entonces en un momento, bueno, termino de romper la luneta que estaba toda pisada, y arrastrándome así por el costado, llego hasta, como pude, hasta donde estaba el nene, porque no podía pasar más porque se estaba aplastado. Y le hablaba y no me respondía. Y cuando lo pude dar vuelta, el nene estaba sin vida. Y me golpeó algo me golpeó y dije, Señor, te lo llevas. Algo así fue. No puedo explicarle si esas fueron las palabras, pero fue mi sentir, como diciéndole, Señor, ¿te lo llevas? Sí. ¿Saben que yo igual lo haré? Pero no era para que se levantara. Era porque yo quería para ignorar a él, porque eso había sido con el Señor, no es inocente. No me importa si yo voy a orar por un muerto y se va a levantar o no. Eso lo decide el Señor. Pero el Señor me dijo, sanen enfermos, expulsen demonios, resuciten muertos. Es simple. La ecuación es simple. La iglesia de hoy no está haciendo el trabajo para la que fue encomendada. Las armas que tiene el mundo, tanto las armas materiales como las armas espirituales, han ganado la iglesia. Y le digo han ganado la iglesia porque hay muchas iglesias donde entran los pandilleros armados y no se convierten. ¿Saben por qué? Porque son las iglesias narcos. Porque se están manejando con ofrendas que les vienen y les dejan las ofrendas a los narcos
tremendas ofrendas, los pastores miran para otro lado, tienden la manita. ¿Saben cuántos hay? Yo digo, pastor, pero sí, los hay. Y eso es lo que está lastimando tanto a la iglesia, y está apocando en estos tiempos nuestro caminar y nuestro accionar. Es hora que despertemos, iglesia. Gloria a Dios. Despertemos. Porque si no despertamos nosotros, que somos 4 o 5 acá adentro, no vamos a despertar a las multitudes. Hay una canción que dice: si Jesús se levantó de la muerte, ¿acaso a ti no habrá quien te despierte? Las armas del mundo nunca van a poder producir el avivamiento que solo el Espíritu Santo puede darle a la iglesia. Nunca, jamás. Y no se van a poder destruir las fortalezas del pecado, no se va a poder liberar del poder de Satanás, no se van a vencer las pasiones desenfrenadas en las que el mundo y la iglesia corre hoy. Necesitamos del Espíritu Santo. Y lo peor de esto, escuche bien, lo peor de esto es que el poder de la iglesia va a ser cubierto por el poder de la sombra de las tinieblas. Escuche, la iglesia va a ser cubierta por las sombras, por el poder de las sombras de las tinieblas. ¿Y qué hay en las tinieblas? El yo de Dios, que dice la palabra. Y más triste aún será que las familias de los creyentes van a ser abatidas por las fuerzas del mundo y llevadas cautivas a voluntad de Dios. ¿Por qué? Por todas estas cosas que se están predicando dentro de la iglesia y que no están en la palabra y que no son nacidas del corazón de Dios. Ahora, ¿cuál es el pago? Como dice ahora la clave. Hay que digitar una clave. Hay un secreto. Hay una llave. Ninguno. ¿Sabe qué tenemos? Armas. Armas para la defensa del evangelio. Armas para la defensa de las almas. Armas para ganar la batalla espiritual contra el diablo y sus huestes. Armas espirituales para vencer el sistema mundial. Que usted me puede decir, pero pastor, eso es una utopía. Es tremendo como se ha desparramado por todo el mundo el poder de las tinieblas. Y usted de acá, desde este púlpito, nos quiere decir que nosotros podemos. Sí, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros podemos, porque la iglesia fue revestida en fuego. Gloria a Dios. Me gusta escuchar una alabanza que la escuché en el viaje todo el tiempo, ida y vuelta, que dice: cuéntame un Dios que hace maravillas, que le da poder a su pueblo. ¿Dónde está? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde estamos, hermanos? Necesitamos que acá no entre más un alma, todos apretados, para que digamos, bueno, ahora sí el Señor está con nosotros y vamos a salir a hacer algo. No. Este es el tiempo, este es el momento, hoy es el día aceptable. Hoy usted se tiene que levantar de este lugar, se tiene que ir llorando, acongojado, triste, porque no ha hecho nada para Cristo y nada por el Evangelio. Bendito Dios. Si usted no sale hoy de acá compungido y triste por lo que la palabra ha hablado, quiere decir que necesita un nuevo nacimiento. ¡Despiértate, iglesia! ¿Qué es lo que nos está pasando? Hay muchos que predican y dicen: no, hermano, tranquilo, no seas tan duro. Dios es misericordia. ¿Dios es misericordia? Amén. Pero dice que Dios es fuego consumidor. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que puedo estar bañado en misericordia, pero si no estoy en santidad no voy a ver a Dios. Puedo estar bañado y vestido de misericordia, hermano, pero si no estoy en santidad, cuando Dios me llame, no voy a ver a Dios, porque si voy y no estoy en santidad, no lo voy a ver. Así es, Señor. Y eso es lo que estamos necesitando. Gente que quiera, que diga: yo tomo la posta, yo agarro y me prendo la gana. Hay que salir a evangelizar. ¿Evangelizar como lo hace el pastor? Sí es necesario. ¿Evangelizar en un hospital? Sí es necesario.
Evangelizar en mi casa es necesario. Evangelizar en el trabajo, sí. Evangelizar. Porque en aquel día, dice Isaías, ¿por qué mirar delante del ángel que fue ignorancia y que vas a perder? No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque la palabra tenía que profeta había. Y hoy acá un profeta hablando de eso. Profeta es aquel que habla la verdad de Dios. Profeta es aquel que trae la palabra de Dios. Profeta es aquel que amonesta. Profeta es aquel que dice las cosas que duelen y que no gustan, porque la palabra de Dios duele y no gusta cuando no estamos en sintonía con la palabra de Dios. Bendito Dios. Estamos en un tiempo muy especial. Estamos en un tiempo donde queremos empezar a hacer todas aquellas cosas que dejamos de hacer en un tiempo. Esta congregación, no tenemos fecha de nunca, pero vamos a comenzar a predicar de nuevo en las barras como se hacía. ¿Saben por qué? Porque esta ciudad lo necesita. ¿Sabe por qué? Porque hay almas que se están perdiendo. Un joven murió ayer ahí y no tenía a Cristo. No lo sé. Pero su hermano murió hace un mes atrás también y no tenía a Cristo en ese momento. ¿Se da cuenta? El diablo viene por su paga. El diablo viene a buscar las almas que él se quiere arrebatar. Y nosotros hoy somos el Dibu Martínez que le tenemos que atajar todos los penales para que él no pueda. ¿Me lo entiende así? Nosotros somos los que tenemos que parar esto. Nosotros somos los responsables de nuestra ciudad. Somos los responsables espirituales de nuestro barrio. Somos los responsables espirituales de nuestra casa, de nuestra familia. ¿O usted se piensa que el único responsable de esta congregación es el pastor y la pastora? No. Todo lo que estamos acá, todo lo que venimos y compartimos, somos responsables de los que están afuera. Así es. Todos tenemos y debemos. Y porque debemos y somos deudores a esa sangre, tenemos que tomar una decisión. Si usted quiere tomar una decisión, hágalo. Hoy es un buen día. Hoy es una buena fecha. Hoy es un día aceptable. Vamos a hablar.